También habla de gente, para mi gusto, mirado desde mi lugar, de gente no solo apasionada por los temas políticos y por la justicia social, sino también de gente muy valiente, ¿no? Que tuvo el coraje de modificar sus ideas. Es mucho más fácil pasarse la vida diciendo lo mismo. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil cocinarse siempre en la misma salsa. Es mucho más fácil siempre estar rodeado de las mismas personas que cambiar. Y sin embargo, bueno, quizás seamos unos cuantos acá, lectores de José Enrique Rodó, que sabemos con él y con sus motivos de proteo que no hay nada tan inexorable, tan inevitable, tan lindo además como cambiar.
como atreverse a cambiar. Y los renunciantes se atrevieron a cambiar, de un modo increíble. Mirá la distancia impresionante. Porque pasaron en un viaje supersónico, bueno, del foco guerrillero al marxismo-leninismo y del marxismo-leninismo al liberalismo. No solo al liberalismo económico, también al liberalismo filosófico. Y después, sobre el final, les voy a decir cómo es que lo sé. En fin, ese viaje es un viaje increíble, es un viaje que habla de mucho coraje intelectual y hace muy bien, Javier hizo muy bien en dedicarle todo el tiempo, todo el cuidado que dedicó a esta reconstrucción. Debo decir que quisiera decir algo que ya dije en el prólogo del libro. El pasaje de los militares hacia el marxismo-leninismo, yo creo que es un testimonio más de la enorme influencia que tenía el marxismo-leninismo en 1970, 1971, 1932, 1933, 1934. Yo creo que si hiciéramos la historia de la trayectoria de la influencia del marxismo-leninismo en nuestro país, ese fue el pico, ese fue el momento de máxima influencia. Al mismo tiempo que los renunciantes estaban haciendo este viaje que resultó breve hacia el marxismo-leninismo, en el Partido Socialista se estaba procesando, capaz que de unos años antes, del fin de los 60, un viaje parecido. Y hablar de la influencia del marxismo-leninismo, principios de los 70, fines de los 60, es hablar de la enorme influencia que tenía el Partido Comunista en el Uruguay. Una enorme influencia. Yo creo que para dar cuenta de ese primer paso en la transformación de los renunciantes, hay que poner sobre la mesa también este factor, el factor PSU. La trayectoria, paso a mi tercer punto, la trayectoria de los renunciantes es muy peculiar por un lado, pero hablando del PSU, ¿por qué no? No tan peculiar, porque los renunciantes no fueron los únicos que hicieron un viraje ideológico, filosófico, teórico, supersónico en este país. También pasó en el Partido Comunista. ¿Cuánta gente había en 1988, 1989 que se definían como marxista-leninista y que 2 años después habían abandonado el marxismo, que habían abandonado el leninismo y se estaban acercando al liberalismo? En el contexto del derrumbe del socialismo real, ¿no? De la disgregación de la Unión Soviética, de la crisis del marxismo, ¿no? Es decir, hubo otros viajes, otras transformaciones supersónicas en el plano ideológico, con la que esta transformación de los renunciantes se impanenta. En el caso de los renovadores en el Partido Comunista, es un viaje parecido al que hicieron los renunciantes después de abandonar el marxismo-leninismo, ¿no? Al segundo paso de la transformación ideológica de los renunciantes. En los dos episodios hay crisis, situaciones, eventos, contextos explicativos realmente imponentes, ¿no? Los renunciantes modifican sus creencias y cambian de libreto en el medio del derrumbe de la democracia, en el medio del golpe de Estado, ¿no? En el medio de esa tragedia. Los comunistas, fines de los 80, principios de los 90, o muchos de ellos, lo hacen en el contexto de otros derrumbes que ellos experimentaron como especialmente trágicos, ¿no? A la que hice referencia. En todo caso, un aspecto muy interesante del libro de Javier, el libro de Javier, es, bueno, la cuestión de cómo es que la gente cambia de manera de pensar y el papel que juegan las crisis, los shocks, los eventos externos en estos procesos.
Y lo último que quiero decir es, y acá quiero cumplir con esa promesa electoral de decir algo sobre el veganismo filosófico de los renunciantes. Yo conocí a dos de ellos. Al último que conocí fue a Luis Alemany. Y lo conocí, en realidad, cuando él publicó en una carta de los lectores en Murcia, estamos hablando del año 21, una lindísima carta en la que decía cómo es posible que el Parlamento Nacional no publique las obras de Arturo Ardao. Arturo Ardao acababa de publicar a sus, en aquel momento, 29 años, acaba de publicar otro libro. Y entonces, bueno, con el profesor Armando Acosta y con otros colegas con los que frecuentábamos al profesor Ardao en sus últimos años, dijimos, qué razón que tiene este hombre. No sé quién es Luis Alemany. No sé quién es, pero tiene razón. Tiene razón. Y bueno, y a través de Romeo Pérez, nos pusimos en contacto a través de la gente de CLAE con Alemany y conformamos una comisión con mucha gente. Estaba Blanca Pari también, la mamá de Gregorio, en fin. Y una comisión para promover la publicación de las obras de Ardao en el Parlamento. Y el Parlamento, en plena, es para sacarse el sombrero, ¿no? Las cosas lindas de la democracia igual. El Parlamento, en plena crisis del 2002, en octubre del 2002, hizo un homenaje en vida al profesor Arturo Ardao, que murió anoche. Espectacular. Conocí a Alemany allí, y un poco antes, en tiempo de cajero en el Banco Hipotecario, muy recordados, muy queridos, había conocido a Quimana Mirta. Qué curioso, ¿no? Yo trabajaba con él en la caja acá, y al lado había un señor que le decían el turco, con el que 2x3, yo estaba estudiando ciencia política, años 90, 91, yo estaba haciendo mi propio viaje ideológico, desde el marxismo-leninismo hacia el liberalismo, y hacia la filosofía uruguaya, y hablábamos un montón, hablábamos muchísimo, de eso mismo, ¿no? Hablábamos de Juan Ferreira, hablábamos de Rodó, hablábamos de la filosofía uruguaya, hablábamos de Arturo Ardao. Así que bueno, quiero terminar breves palabras recordando a esos dos queridos amigos y otra vez felicitando a Javier. Buenas noches a todos. Es un verdadero honor estar acá en esta mesa con Fito Garcés, que nos conocemos hace muchos años, fue mi tutor, tanto en la tesis de licenciatura como en la tesis de maestría, con el doctor de verdad, ¿no? El cual siento un profundo respeto. Y bueno, por el amigo Javier, que me hizo el honor de pedirme que me en esta mesa. Yo quiero empezar diciendo algo que tiene cierto sesgo humorístico. Este debe ser el primer libro que se ha antes que salga a la venta. Perdón, traté de arreglarlo y no lloré, nos acabamos de a ver si Hola. Bueno, no, decía que este es el primer libro que yo tenga memoria que se llama Lío antes que salga a la venta. Yo puse en mi muro de Facebook, puse la noticia, la presentación del libro en el día de hoy y me saltaron con los pies, pegándome muy duramente, de una manera bastante un libro que todavía no iba a ser a la venta, que no lo habían leído y ya le estaban pegando, ¿no? Felizmente no todo es malo, porque a raíz de eso intervino Amodio Pérez, Víctor Amodio Pérez, y se generó un intercambio muy interesante, con mucha altura, con Javier, y después se reunieron en mi casa, en el tablero neutral, y discutieron su diferencia también en un clima de enorme amabilidad. Ahí tomé conciencia, a raíz de este incidente, de que Javier se había metido en un tema
espinoso, como es el tema de los denunciantes, que ya habían tenido algún autor, lo habían tratado, por ejemplo, Nieto, la guerrilla innecesaria, o Alfonso Leza, en la Revolución Imposible, habían tratado este tema. Suárez Javier lo profundiza en forma magistral. Pero yo quiero hacer un análisis desde otro ángulo. En el año 63, en 1963, o hacia fin de 1962, los que fundaron, el grupo, el pequeño grupo que fundó, y iba a fundar el MLN, también eran renunciantes. Renunciaron más que nada a la legalidad, renunciaron a las condiciones democráticas que tenían, renunciaron al republicanismo, renunciaron a llevar una vida normal, a sumergirse en el mundo de la clandestinidad, renunciaron a los lazos familiares, renunciaron a cosas mínimas como puede ser las amistades, el ocio, ir al cine, ir al teatro, ir a la música, el bailar. Fueron renunciantes también. Esa decisión fue terrible, obviamente trajo consecuencias tremendas para el país, y a partir de ese momento es todo un proceso en el cual ellos se sumergen en lo que Randa Sol llamó, lo comparó al vientre matar, ¿no? Ese mundo clandestino, muchas veces aislado, que muchas veces les hizo deformar, les hizo ver en forma de forma en la realidad, y que condujo a la tragedia. En 1974 se intenta una contraofensiva desde Buenos Aires, que felizmente la descarta. Se dan cuenta que es imposible y la descarta. Y ese es el disparador para que muchos piensen que la vida armada está liquidada, que ya no tiene sentido la vida armada. Independientemente de las causas ideológicas que hayan llevado a la vida a esa renuncia, el marxismo-leninismo, hay gente que piensa que fue una excusa para salirse, y también retornar, implicó también una renuncia al mundo clandestino, pero a su vez incorporarse lenta, progresivamente a la normalidad. Y no me refiero solo a aceptar las reglas después de la democracia, significa también empezar a vivir como el común de las personas. Y eso para mí me parece lo más formidable. El pasaje del marxismo-leninismo al liberalismo puede ser sorprendente, pero tal vez no tanto, si tenemos en cuenta que ellos reivindicaron la democracia, vieron que su visión sobre las libertades, sobre la república, estaba equivocada. Y eso implicó necesariamente un cambio, y también su incorporación a la vida normal. Por eso yo siempre digo que son dos renuncias, la del año 63 y la renuncia del 74. Y vamos a decirlo sin vueltas, estos renunciantes se jugaron la vida. No los ejecutaron por poco, porque estuvieron cerca de ser ejecutados. Por ese paso que tomaron, que indudablemente implicó un gran coraje intelectual, pero también un coraje físico, ¿no? Estuvo cerca de producirse una tragedia, especialmente también por la presencia de fuerzas, de elementos clandestinos, de fuerzas armadas, de grupos armados clandestinos argentinos, ¿no? O sea que creo que esto hay que tenerlo en cuenta, el factor humano, de estos hombres que después, muchos de ellos terminan militando en los partidos tradicionales, algunos se incorporan incluso a Wilson Ferreira, otros terminan en el Partido Colorado, lo que implica también su nueva concepción liberal de la vida. Solo me queda decir una cosa más, que yo quiero felicitar a Javier, creo que es brillante lo que ha hecho, no quiero estar en la piel de él por lo que se le viene. Si le empezaron a pegar a los libros salir a la venta, no quiero empezar a ver que lo lean, no va a pasar. Es terrible, pero bueno, los temas polémicos hay que tocarlos, no hay que tener miedo de poner las manos en el fuego y encararlos, ¿no? Y eso hace a los buenos investigadores y a los buenos escritores, como es el caso de Javier Suárez. Muchas gracias.
Aquí estamos, a sala llena, hablando de los Tupamaros. Un tema recurrente en todos los uruguayos. Pasan los años. Fíjense ustedes, desde que comenzó el movimiento, sus primeras raíces hasta hoy, han pasado más de 60 años, 63 años, y seguimos hablando del tema como una cicatriz, como una herida que no cierra, ¿verdad? Que no logra cicatrizar. Hay temas en la historia uruguaya que tienen esa particularidad. El de los Tupamaros, el del golpe del 73, que son temas además íntimamente relacionados, siguen siendo una gran incógnita. Sobre los Tupamaros, sobre el movimiento de liberación nacional tupamaro, para decirlo con más precisión, se han escrito más de 60 libros y se siguen escribiendo libros. Acabo de enterarme por un buen amigo que pronto sale un nuevo trabajo sobre el tema. ¿Qué explica eso? ¿Por qué este tema tiene esta vigencia? ¿Acaso en los años 50 o en los años 60, antes de la aparición del movimiento, hubo tanto interés ciudadano en un tema como este? No lo hubo. Lo que pasa es que los Tupamaros, el movimiento de liberación nacional y los años 60, el sesentismo y la Revolución Cubana, fue un cambio radical en lo que era la secuencia histórica nacional. Ahí se cambiaron absolutamente los temas relevantes de la cultura uruguaya. ¿Por qué pasó eso? Bueno, sobre el tema hay una ingente biblioteca también, ¿verdad? Yo les recomiendo leer un librito muy chiquito, muy poco pretencioso, pero muy exacto, escrito por Vania Marcarian, que se refiere al 68, pero a lo que ocurrió en el año 68 en Uruguay, pero que en definitiva estudia toda la cultura juvenil devenida en los 60, que tuvo esa actuación fantástica en el 68. Y los Tupamaros, vuelvo a ellos, fueron un fenómeno inédito en la historia del Uruguay. Y mucho más inédito todavía es este libro, que no integra los 63 tomos de los que le hablé antes. Porque aquí no estamos hablando del MLN conocido, de los libros, de los tantos libros que sobre el tema se han escrito, sino de los otros Tupamaros. Esos Tupamaros diferentes, que en el año 72 se fueron del Uruguay, 72-73, que dirigieron el movimiento desde el exilio, primero desde Chile, luego desde la Argentina, y luego en Europa, ya desvinculados del movimiento, adoptaron caminos liberales. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Qué tuvo también la pregunta de cómo pudo un movimiento desintegrarse con tanta rapidez? ¿Y por qué surgió? Las explicaciones del surgimiento son también variadas. En este tema confluyen siempre corrientes distintas, muy diferentes unas de otras. Lo cierto es que se agrupan en dos grandes sectores que el libro del compañero trata con rapidez, pero con acierto y profundidad. Una de las grandes vertientes fue una respuesta a la dictadura burguesa encabezada por el gobierno de Gestillo en primer lugar y de Pacheco Areco en segundo lugar. Se respondió a una situación de opresión de tal magnitud, a un autoritarismo tan acendrado que obligó a responder a los sectores populares, y esa respuesta se concentró en el MLN y en los movimientos juveniles de los años 60. Esa es una explicación. La otra explicación, siempre simplificando, o las explicaciones en detalle son muchas, pero simplificando en definitiva, fue la respuesta
necesaria a una situación invivible para los uruguayos. Bueno, esta sigue siendo la primera. La segunda fue la respuesta del Estado a un nivel de insurgencia de tal magnitud que no era posible detenerlo si no era a través de un levantamiento armado como el que protagonizaron fundamentalmente el MLN. El libro de Suárez nos da una respuesta a todo esto, vuelvo a decir, sin desarrollarla en sí misma, pero en la medida que se centra en la dirección Tupamara, que en el año 73 fue capaz de advertir que el foco no era la solución, que la lucha armada no era la solución, nos da un enfoque distinto, ¿verdad? Es como si fuera un gran prisma sobre el cual confluyen muy distintas miradas, pero la mirada de los 4 renunciantes del 73, estoy hablando de Kemal Amir, estoy hablando de Alemania, estoy hablando de Guaidó, estoy hablando de Mansilla, fue una mirada desde adentro, ¿verdad? Esa es la particularidad que tiene. Fueron aquellos que lograron visualizar el fenómeno de la violencia en el Uruguay de una manera distinta, aún encabezando un movimiento que tenía por objetivo precisamente deshacer un sistema político para implantar uno diferente, es decir, el concepto de la revolución en el sentido marxista-leninista del tema. Y lo importante de este libro, creo que es el gran logro de Suárez, es mostrar cómo estos 4 dirigentes fueron capaces de evolucionar de tal modo de advertir que el camino que había emprendido la organización que ellos dirigían en ese momento no era el problema, no era la solución adecuada. Las preguntas son muchas, porque ellos, en definitiva, en el año 73, en el año 74, renunciaron primero a la dirección del MLN y luego a su integración en él a fines del año. Lo que hicieron fue proponer un partido marxista-leninista, una cultura de la cual hablaban mis antecedentes en esta charla. Es decir, ¿por qué se declararon marxistas-leninistas? Ahí el libro abre otro gran interrogante, interesantísimo interrogante. La única forma que tenían era apelar al marxismo-leninismo para detener lo que ellos veían como una inminente amenaza a la vida de los tupamaros supervivientes en ese momento, o realmente creían en el marxismo-leninismo como solución a los problemas del Uruguay. Un marxismo-leninismo que, como también dijeron mis antecesores, era una cultura vigente en la izquierda uruguaya, era la cultura predominante del Partido Comunista, el Partido Socialista se había declarado marxista-leninista. El MLN, en sus comienzos, en el año 63, en la famosa coordinadora, probablemente no fuera específicamente marxista-leninista, pero el sesentismo no puede entenderse, no puede comprenderse, no se puede introducir en lo que él fue sin tener una conciencia clara de que el marxismo estaba en la base de ese sentido. El marxismo en sus muchas expresiones, el leninismo era una vela, probablemente la más importante, porque era la que regía casi la mitad del mundo en ese momento. Pero volviendo a los renunciantes, ¿por qué optaron por el marxismo-leninismo? Kemal Amir fue amigo mío, entrañable amigo mío. Su desaparición para mí fue un golpe importante. Él prologó un libro que yo escribí sobre el MLN, de manera que tuve muchas charlas con él. Él me dice él me dijo, no sé si está bien apelar a las confesiones de un amigo comentando un libro, pero yo debo decirlo. Él me dijo que fue una mezcla de cosas. Él seguía un camino, él entendía el marxismo como la solución
de la humanidad, pero también entendía que era inminente, que era necesario absolutamente no volver al Uruguay a inmolarse en una represión que no tenía demasiados límites en este momento. Estoy hablando no del periodo anterior al golpe, sino del golpe, ¿verdad? Volver al Uruguay del golpe militar del 73. Él lo veía como una salida imposible, como una salida que suponía la inmolación de un conjunto de jóvenes que no merecían eso. Lo mismo me dijo Alemán, y yo no fui tan cercano a Alemán como lo fui con Timal, pero acá en el libro está muy bien contado, ¿verdad? Aunque no fue el primero que lo dijo, pero está muy bien contado cuando Alemán, nada menos que en la playa de la Glaciada, se entrevista con Guaidó, que había ido a recoger sus opiniones, y le dice: es una locura pensar que podemos seguir con la lucha armada. Es una verdadera barbaridad para una generación de jóvenes. Ojo, los tucamanos tenían de promedio de edad en ese momento, cuando ya los viejos estaban todos presos en libertad, tenían un promedio de 22, 23 años, lo que podría haber significado que cientos de tupamaros en Chile primero, en Argentina después, o en Cuba en ese momento, donde eran también unos cuantos cientos de jóvenes, volvieran a Uruguay. Hubiera sido seguramente sangriento. En ese afán de parados, el libro, creo que el centro del libro está en eso, cómo los renunciantes tuvieron que renunciar primero diciendo lo que dijeron: nosotros no queremos guiar un movimiento que está lejos de lo que nosotros pensamos. Y yéndose después en noviembre del movimiento, en esa espantosa reunión que tuvieron en Buenos Aires en noviembre del 74, con el Ejército Revolucionario del Pueblo Argentino, presidiendo una reunión donde ellos tenían la absoluta convicción de que iban a ser ejecutados. No lo fueron, afortunadamente, para ellos y para el Uruguay mismo, pero el terrible momento lo pasaron. Yo no quiero extenderme mucho más. Lo que quiero sugerirles a todos es que lean el libro con atención, porque está concentrado un poco lo que fue el EPLN para el país, lo que fue el idealismo a toda prueba de esos jóvenes capaces de sacrificar su vida por un ideal que ellos entendían absolutamente factible, ¿verdad? Impulsado además por la historia, porque no nos olvidemos que para el marxismo el socialismo no era el triunfo de la voluntad, para nada. El marxismo era la culminación histórica de un ciclo inevitable. La civilización occidental y a todas las civilizaciones que seguían su rastro debían culminar en el socialismo. De manera que el leninismo después es una cosa ligeramente distinta, la medida que le agrega ese voluntarismo que Lenin incrustó en el determinismo histórico. El leninismo es la mezcla del voluntarismo del partido de los elegidos con el determinismo histórico. Insisto, el EPLN fue un movimiento absolutamente diferente en Uruguay. Tuvo características propias, no fue único, pero fue diferente. Entonces, haberlo detenido en el año 74 para mí fue una solución importantísima para impedir un baño de sangre. Ese es el gran mérito de los revolucionarios. Que después en Europa haya seguido caminos liberales, es un camino que es, creo, inevitable y que el libro también explica muy bien. De manera que mi sugerencia es, compañeros, lean el libro. Lean el libro porque van a tener una visión diferente
a todo lo que se ha, o a casi todo lo que se ha publicado en estos 63 años que nos separan del inicio del movimiento. Hoy, afortunadamente, gozamos de una democracia que en todos los sentidos debemos apreciar. En los años 60 eso no se sentía como tal, ¿verdad? Había decaído los patrones que informan la democracia de tal modo de permitir que lo que pasó, pasó. Eso no quiere decir que esté justificado que haya aparecido esa cultura juvenil, producto de una cultura europea y norteamericana de cambio en las costumbres y en la parte política, producto de la Revolución Cubana y de todo lo que significó para América Latina. Pero todo eso mucho mejor que lo que yo estoy diciendo está dicho en el libro que les sugiero que lean. Muchas gracias. Bueno, ¿qué decir? ¿Qué queda por decir de todo lo que han dicho? Primero, lo primero que me viene a la mente es si por lo que hicieron o dejaron de hacer estos protagonistas vienen los palos, que vengan. Bueno, en verdad, al ser este mi primer libro, me siento como un padre primerizo que está al lado de notables ascendientes con sobrada experiencia en la producción. Dicho esto, en primer lugar quiero agradecer a la mesa que enaltece esta presentación. A Jorge Chagas, compañero de ruta, en esto que nos apasiona tanto como la historia y la política. A Fito Garcés, tutor de mi tesis de posgrado, que dio origen a esta obra y que ofició muchas veces de psicólogo, se lo dije. De hecho, al leer los primeros borradores, fue el primero en ver una instancia de formación universitaria podía convertirse en libro. A Heber Gato, hombre de una dilatada trayectoria política y académica, que inmediatamente aceptó la invitación sin conocer. A todos ellos, vaya mi reconocimiento por la generosidad que me dispensaron. Por otro lado, no puedo dejar de agradecer a todos aquellos que de una u otra manera me brindaron sus memorias para poder reconstruir esta maravillosa historia. A Nina, Carlos Pouso, Luis Nieto, Fernando González, entre otros. Mención especial merece Luis Alemán. Su familia y yo sabemos en qué condiciones nos reunimos para cada entrevista. Me consta que desde un principio estuvo muy entusiasmado con esta obra. Todo ello no hace más que distinguir lo que fue en su vida. Quiero destacar en el día de hoy la presencia de Beatriz Michelini, nieta de Selmar, quien junto a Wilson Ferreira y Héctor Gutiérrez Ruiz también fueron protagonistas destacados de este libro. Su presencia no hace más que renovar el compromiso de las nuevas generaciones con esta historia muchas veces silenciada. También es muy gratificante ver aquí a un senador de la República como Gustavo Zuria y a tantas y tantas personas que sin conocer este tema nos convocan. La actitud es enorme con mi madre, mi esposa,
y mi hijo, quienes estuvieron y están siempre a mi lado. No menos relevante fue y es el apoyo constante de amigos y demás familiares. A Claudia Garín y la editorial Da Vinci, gracias por confiar. Esta emblemática Biblioteca Nacional, uno de los principales recintos culturales de nuestro país, abre sus puertas para presentar este libro. Una obra que puede ser analizada en varias dimensiones y digamos que los comentaristas que me precedieron han dicho muchas de ellas. En primer lugar, los otros tupamaros, los llamados renunciantes, un grupo de guerrilleros que en el exilio abandonaron las armas para adherir al marxismo y finalmente algunos de ellos convertirse en demócratas liberales, la misma democracia que en el pasado habían cuestionado por considerarla burguesa. Demuestran que las trayectorias políticas no son lineales ni en un solo sentido, como algunos piensan y nos hacen creer. Existen múltiples y en variadas direcciones, y está bien que así sea. Y todo esto, vale aclarar, estando en su momento muy lejana la caída del muro de Berlín y la restauración democrática en Uruguay. Por encima de un cambio de época o de una manera de concebir la política, entendemos que los renunciantes realizaron un aprendizaje político pro-democrático y republicano, conjuntamente con una transformación del conocimiento a lo largo del tiempo. En cualquier caso, los diversos contextos fueron decisivos. Interactuar, por ejemplo, con Salvador Allende, Jaime Paz Zamora, Miguel Enríquez, Javier Pradera, el propio Toba, Selmaro Wilson, no cayó del saco así. Por otro lado, como fuera dicho anteriormente, resulta llamativo el silencio que se guarda sobre esta coyuntura histórica. Algunos con parcialidad y determinado sesgo ideológico entienden que lo ocurrido en Chile, Argentina, Cuba y Europa fue un mero fraccionalismo de la organización que involucró exclusivamente a los protagonistas. Entiendo que no es así. Los testimonios y los diversos documentos consultados piden a gritos que reveamos esta postura. Más allá de las polémicas existentes a las que no rehuimos, como la supuesta traición o el presunto dinero de la organización que fue retenido indebidamente, todas las líneas nos llevan a elevar la mira. Desde 1973 a 1975, en varias oportunidades, el MLN, desde el exterior, intentó organizar una contraofensiva armada, con todas las consecuencias que dicha acción podría acarrear. Postergada al principio, condenada después, las intervenciones de los otros tupamaros hicieron que todas naufragaran. Aquí recuerdo, y me permito un paréntesis, el entrañable Luis Alemani, que en una de esas entrevistas me decía: nosotros somos no los tupamaros de los 60, sino somos los tupamaros de las instituciones de los años 13. Dicho así,
esta historia bien merece ser conocida por todos y ser valorada en su real magnitud. Su divulgación permite dimensionar la encrucijada que se logró superar al impedir la aparición de nuevos argumentos que pudieran prolongar la dictadura. En virtud de ese recorrido, que implicó un progresivo pensamiento más libre e independiente, dejando atrás la radicalidad y el dogmatismo, junto a otros factores y protagonistas, estoy convencido que hoy podemos estar conmemorando los 40 años de la restauración democrática. Para concluir, y al decirlo fuerte y claro, gracias William Wyler, Rosario Barrero, Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Kimal Amir, Tabaré Vera, Eliseo Coro, Luis Alemani, entre tantos y tantos y tantas que han sido protagonistas de esta historia. Agradezco profundamente la compañía de todos ustedes en el día de hoy. Realmente es un recuerdo imborrable, imborrable.